Buenas noches, bienvenido al programa Revista del Partido Comunista de Nicaragua Informa. En esta ocasión tenemos la revista número 69 y el tema a desarrollar es acerca de en defensa de la revolución cívica y pacífica, que prácticamente es un esfuerzo por forjar la unidad y poder avanzar en un programa de consenso de soluciones, y para ello la Cámara de Ivania va a hacer un esfuerzo por abordar el Estado de Derecho republicano, consolidar la democracia representativa en torno a una nueva cultura política y el desarrollo de las fuerzas productivas. Tenemos aquí una opinión y pregunta del Centro Obrero de Estudios Sociales que según los planteamientos que tiene el Consejo, el Centro Obrero de Estudios Sociales viene sosteniendo y tiene coincidencia muy importantes con el Consejo Superior de la Empresa Privada en relación a la superación de la crisis que tenemos planteado en este país. Alrededor de eso, ¿cuáles son, camarada Ivania, esas coincidencias? Muchas gracias, saludos Julia y a todos los que nos observan, nos ven. La revolución cívica y pacífica que se inició el 18 de abril del 2018 es producto de una acumulación de opresión que el sistema político imperante hace sobre los diferentes sectores de la sociedad, ahogando a los nicaragüenses sin distingo de clase social, en sus derechos, libertades, sin muchas opciones para trabajar dignamente, sin oportunidades, con una competencia desleal, a tal punto que el sector empresarial ya venía sucumbiendo. Solo los que han gozado del favor gubernamental han gozado de estabilidad, de oportunidades para crecer, para desarrollar su empresa, muchas veces haciendo uso del tráfico de influencias para no desaparecer. Los diferentes sectores de la economía venían bajando su capital de trabajo o bajando de categoría, endeudándose o desapareciendo. El estallido social que se inicia ese 18 de abril del 2018, que se da con las protestas de los asegurados de la tercera edad, solo fue la gota que derramó el vaso. Toda esta situación, este estallido, esta opresión recae sobre toda la sociedad, recae sobre el sector privado, recae sobre los trabajadores, sobre todo el pueblo. Por eso es que el Centro Obrero de Estudios Sociales, en su análisis sobre la situación planteada, considera que el sector privado debe redefinir sus objetivos empresariales. Ya no se puede proyectar, generar plusvalía sin tomar en cuenta el contexto socioeconómico, sociopolítico, sin tomar en cuenta las políticas fiscales y de otras índoles que son gubernamentales y que afectan a todos los miembros de la sociedad. Y también afecta la fuerza de trabajo que requiere para sus proyectos económicos, que requiere para la producción de su plusvalía. Ante tal hecho, como ciudadanos progresistas con valores humanos, debemos unirnos. El sector privado es el que tiene la empresa, las inversiones, pero requiere de esa fuerza de trabajo y esta se encuentra en el pueblo, en la sociedad. Ahí encontramos mano de obra sin experiencia, con experiencia, tecnificada, profesionalizada, con muchas iniciativas y muchas veces su calificación
con un esfuerzo personal que no le cuesta a las empresas y está disponible para las empresas, muchas veces con salarios por debajo de su calificación. Todo esto se convierte en un ahorro para las empresas y que les permite incluso mayor acumulación de capital o minimizar el impacto que la crisis puede producir a las empresas. Como consecuencia de estas crisis, hay mayor desempleo, más miseria, más desnutrición, menos oportunidades de tener una vida familiar digna, sin zozobras. Un país que compite con el primer lugar de pobreza, eso es Nicaragua. Esta revolución cívica ha despertado en muchos empresarios conciencia de la realidad imperante, la solidaridad y el sentido de justicia, y el reconocimiento de que una empresa es como un equipo, donde todos deben ganar. Es absurdo no tomar en cuenta que necesitamos la fuerza de trabajo para lograr cualquier proyecto económico. Creo que en relación a eso, sí, disculpa, Julio. No, pues está bien la introducción porque haces una panorámica concreta sobre la situación, pero quiero entrar a la segunda pregunta, pues, para que en este particular es importante señalar cuál es la principal coincidencia que usted encuentra entre el Centro Obrero de Estudios Sociales y el Consejo Superior de la Empresa Privada. Bueno, en el punto anterior hablábamos sobre la afectación en ambos sectores, hablando de, por un lado, los empresarios y por el otro lado, los trabajadores que se encuentran en el pueblo, en la sociedad. Esta es la primera y fundamental coincidencia, es la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas. Para superar la crisis económica y producir plusvalía, tener empresas competitivas y comparativas, para lograr la estabilidad empresarial, el crecimiento empresarial a nivel interno y en el comercio internacional, para que haya fuentes de empleo en concordancia con el crecimiento de la población y que la población mejore su calidad de vida en todos los aspectos económicos y sociales. Es fundamental esta condición, el desarrollo de las fuerzas productivas. El micro, pequeño, mediano y gran empresario debe valorar este punto como muy fundamental, muy importante. La fuerza de trabajo está en el humano que se encuentra en la sociedad, en el pueblo, en los barrios, en las colonias, en la comarca, en los municipios, en la ciudad y en el campo. Hoy en día sería un gran error, o más que eso, una falta de visión, ignorar al ser humano como la fuerza creadora, engarzada con la planificación empresarial, productora de la plusvalía. No existe una sin la otra. Los empresarios, como te decía, micro, pequeño, mediano y grande, y los trabajadores tienen que aprender a consensuar desde las empresas con una visión constructiva de interés común. Está comprobado que el ser humano, para encontrar las soluciones, deben ponerse de acuerdo como ser sociable. Nadie puede alcanzar logros sino mediante el reconocimiento de que no puede alcanzarlo solo. Y por el bien de la humanidad y de nuestro país, debemos lograr la superación económica armonizada. Debe darse el desarrollo moderno y tecnológico en el campo y en la ciudad, y capacitar esa fuerza importante de trabajo que está en los ciudadanos, en las generaciones jóvenes, actuales y las de futuro. Bien, es importante puntualizar los esfuerzos que se hacen por alcanzar el consenso y olvidar el partidismo, la visión de parte en la historia que ha habido,
de que las organizaciones sociales o políticas procuraban estar en que todos tenían la razón de lo que expresaban, sabiendo de que este esfuerzo tiene que ser de todo, en la diversidad Así que es. existe en nuestra población, en las ideas. No todos podemos pensar iguales, pero tenemos que buscar coincidencia. Así Y en es. ese aspecto, ¿cuáles son los argumentos positivos y cómo lograr para lograr esto? Pues es Sí. importante esa cuestión fundamental para que se sepa que en nuestra sociedad nadie tiene la razón absoluta. Nosotros estamos haciendo argumentos para buscar las coincidencias que permiten llegar a aterrizar en una gran unidad patriótica de la nación. Camarada Iván. Gracias. Desbrozando los primeros aspectos de la importancia de ambos sectores y de la necesidad de socializar, la necesidad de consensuar y ponernos de acuerdo por alcanzar un objetivo. Para contestarte esta pregunta, lo primero que debemos tener claro es el compromiso de que la unidad es para tratar y resolver los asuntos de nación de toda la sociedad nicaragüense. Debemos partir de lo general, lo que nos agobia a todos, lo que nos causa daño, que ya todos sabemos identificarlo. No podemos continuar con un gobierno despótico y nepótico. Son dos características que son el azote de la humanidad. Toda la oposición de que debe estar convencida que nos debemos unir para vencer este sistema oprobioso, pasar al siguiente paso. En Nicaragua estamos en déficit de democracia. Debemos trabajar por un plan de nación o programa de soluciones, que es lo mismo como lo queramos llamar. Lo importante es que abordemos las áreas económicas, sociales, políticas y jurídicas y consensuarlo entre todas las fuerzas. Que todos los interesados y comprometidos con la construcción de una nueva Nicaragua den su aporte y trabajemos por lograr las metas ya una vez ganadas las elecciones. En el área económica, abordar el desarrollo de las fuerzas productivas. En lo social, debemos corregir todas las imperfecciones y los déficits de lo más sensible del sistema de salud, de educación. En el área política, jurídica, es necesario adquirir el compromiso de elaborar una nueva constitución basada en un Estado republicano con una democracia representativa, separación de poderes. Esto es muy importante para darle el ambiente, el espacio, los factores necesarios para el desarrollo de las fuerzas productivas. Este programa o plan de nación debe convertirse en el candidato principal para las próximas elecciones y debe ser el primer paso para cohesionar a la oposición democrática, que sea de oposición a este régimen. Y eso se tiene que consensuar con la sociedad que anhela la democracia, que anhela la justicia social, las libertades constitucionales, el Estado de Derecho, tomando en cuenta las propuestas que haga cada sector. Solo a través del consenso se garantizará que los sectores se sientan tomados en cuenta. Estas decisiones no se toman por mayoría, aplastando a las minorías. Así no funciona la unidad. Su llave está en el consenso para lograr unanimidad y sentir que todos hemos sido tomados en cuenta. Después, pasar a elegir quienes llevarán este programa, este estandarte de objetivos. Luego, el presidente, vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano, los gobiernos municipales, cuyos concejales elegirían de ellos mismos a los alcaldes en cada municipio.
trabajar por reformas electorales que propicien las condiciones para una contienda electoral limpia, libre y transparente con la supervisión de organismos internacionales. Esto significa un nuevo personal del Consejo Supremo Electoral o una comisión ad hoc para las elecciones nada más, con un tendido electoral confiable. Allí se debe hacer un buen trabajo de parte de las organizaciones sociales y políticas para garantizar un buen rol de los participantes, cuidando que no se dé el fraude. Sí. Nosotros atravesamos en la historia una de las enormes dificultades para poder lograr unir a la nación alrededor de soluciones. Se escuchan voces, incluso hay manifiestos donde se habla, inicialmente hubo un ánimo de resolver los problemas, o sea, se hablaba y se habla pues, de un programa, un proyecto nación, una agenda nación. Y me parece importante, pero a la hora de plantear las cosas, siempre este proyecto de nación se deja de último y no de primer lugar. Eso es una preocupación importante que como representante de la clase obrera y el pueblo nos preocupa ese vaivén de estira y encoge. Cuando las prioridades que usted señala ahí está como candidato principal es el programa. Sin embargo, se escucha de que, bueno, vamos a promover, está bien, las cuestiones candidaturales, pero se escucha también de las reformas, correcto, la libertad de los reos políticos y unas reivindicaciones de carácter democrático. Eso es justo y correcto. Pero el programa de soluciones de último. Entonces, se promueven las ambiciones y las cuestiones personales de los grupos que no, más bien sirven de obstáculo. La sociedad está en un proceso de saneamiento por alcanzar calidades en sus dirigentes. Y yo creo de que el proceso de presentar primero, como primer candidato al programa, yo creo que es justo y necesario porque eso viene a sanear bastante el asunto. Pero dentro de estas dificultades, para alcanzar la nueva Nicaragua, ¿cuáles son las condiciones que se deben construir? Sí, para entrar en este proceso de superación a la crisis que estamos pasando, es necesario hablar de unas bases que son eso exactamente, las bases para que se den esos cambios. Una de ellas y la importante, todas son importantes, pero esta vamos paso a paso en el proceso lógico, cómo se deben de dar. Es la unidad de la que hablamos. Y esta unidad de la que nosotros hablamos no es transitoria, no es para llegar a pasar este proceso electoral solamente. Nosotros no hablamos de ese tipo de unidad, hablamos de una unidad que se debe mantener hasta consolidar la democracia representativa. ¿Por qué? Porque siempre hay sus dificultades. Mientras unos queremos construir, otros quieren destruir. Entonces debemos cuidar todo el proceso que vayamos alcanzando. Por eso no puede ser transitoria. Es consolidar la democracia representativa que tanto anhelamos, el Estado de Derecho republicano, una constitución moderna que contenga los deberes y los derechos de los ciudadanos en general, que delimite claramente las atribuciones de los diferentes poderes del Estado sin detrimento de los nicaragüenses. Esto no lo lograremos en el primer periodo presidencial. Esto llevará tiempo y la unidad debe darse indefinidamente hasta lograr estos preciados objetivos.
Debemos diseñar una nueva forma de hacer política, de participar como organizaciones sociales y políticas que generen aportes y soluciones. Debemos empeñarnos en construir una nueva cultura política que ponga en el centro de las soluciones, en orden de prioridades, al ser humano, que contribuya a restituir la dignidad de las personas que han sido maltratadas por el régimen, desde su condición económica, de salud, educativa. Hay mucho que hacer con la sociedad. Y digo con la sociedad porque ella tendrá que participar para ir construyendo estos procesos y defendiéndolos, para corregir todos los males que aquejan a todos, independientemente de las condiciones económicas, sociales e ideológicas. Debemos cambiar nuestra visión. Si tenemos la intención de ser parte de este magno esfuerzo, construir esta base es compromiso, determinación, consistencia, perseverancia. El Plan Nacional, Desarrollo de las Fuerzas Productivas, Estado de Derecho republicano, nueva cultura, la consolidación de esta base nos llevará tiempo. Pero si no queremos regresar al pasado, debemos cumplir con esta magna tarea. Me parece muy interesante en que los sectores de avanzada de la sociedad puedan nutrirse y ser protagonistas de esta nueva cultura política, de forjar permanentemente ese consenso que perseguimos para alcanzar las nuevas definiciones en la democracia representativa. Pero siempre existen las dificultades que me gustaría de que ahondar un poco más a qué se debe que no se logran reunirse. Sí, es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué pasa con la unidad? ¿Por qué no logramos concretarla? En este proceso de revolución cívica y pacífica se vienen dando saltos cualitativos por forjar una nueva cultura política, una nueva democracia que nos lleve a la construcción de la nueva Nicaragua, que necesitamos todos los nicaragüenses, con políticos probados, con vocación de servirle al pueblo y poner en primer lugar los intereses de la nación. Y que en su tránsito de este proceso se va botando todas las prácticas de una política viciada de pactos, componendas, cañonazos, traiciones, de falsos políticos, delictivos que han gozado de impunidad. La Nicaragua que queremos para todos no se puede importar ni se debe construir con un pueblo hambriento y maltratado por el sistema. De todo eso estamos seguros que los que integran las organizaciones sociales y políticas que queremos cambio, estamos convencidos. Y los que no lo han estado, se van convenciendo en el proceso y buscando el lugar de acuerdo a sus intereses. Eso no lo podemos evitar. Pero hay aún factores que debemos superar. Es el temor y los prejuicios. Eso es lo que no ha contribuido a que la unidad se concrete. Hay que tener una visión moderna de cómo tratar los asuntos entre el Estado y el pueblo, entre el sector privado y el pueblo, entre el Estado y el sector privado, etcétera. Todo a favor del desarrollo del país. Ya para cerrar este punto, yo insto como subdirectora del Centro Obrero de Estudios Sociales, hago un llamado a la empresa privada a que dé el primer paso en esta dirección de unidad, consensuando un plan de nación con el Centro Obrero de Estudios Sociales, con las otras fuerzas políticas y sociales. Y también esto es porque por esos temores es que no se logra hacer. Ellos han planteado programas de soluciones muy buenos. Nosotros tenemos programas de soluciones muy buenos, pero la cuestión es que no se pueden tratar de manera individual.
porque no es por sector, es toda la nación la que debemos nosotros trabajar por resolver esos problemas que hay, esa situación. Y algo importante también, hago una ratificación más que todo, porque considero que un llamado, una solicitud a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, porque cuando se llegue a dar este diálogo, para entrar a ese consenso, es necesario la presencia de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como garante y testigo en este proceso, que no podemos quedarnos sin mencionar que se ha ganado el reconocimiento de la sociedad. Nuestro compromiso por construir una nueva Nicaragua debe vencer cualquier prejuicio y temores que tengamos. Bien. Este programa se ha caracterizado siempre por también ser solidario y exigir la libertad total de los reos políticos y esta Navidad sin presos políticos. Y lo mismo invitamos a darles me gusta o comentar en el Facebook. Sí, camarada, antes que cerres, permitime. Este no es el último programa del año nuestro. Sin embargo, vale la pena lo que estás planteando y quiero apoyarte en eso, que debemos pedir, exigir, demandar la liberación total de los reos políticos, como también mostrarle la solidaridad a la familia, como también a todos los exiliados debemos exigir un regreso seguro de ellos y también debemos ser solidarios con todas las familias de los nicaragüenses que dieron su vida en este proceso. Muy bien. Magnífico llamado de la subdirectora del Centro Obrero de Estudios Sociales. Y nos queda pues todos los viernes a las 8 de la noche pues estar en el Facebook y también lo mismo en YouTube para compartir estos mensajes y dar sus opiniones que enriquecen y fortalecen las posiciones en la sociedad. Muchas gracias y le agradezco. Buenas noches. Hasta el próximo viernes. Gracias a todos por escucharnos.